Ahora sí, comenzó. Ahora, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos aquí a su espacio, al espacio La Voz de Residente. También, pues, les recuerdo, más o menos, si no tuvieron la dinámica previamente con nosotros, tenemos un invitado doctor, el cual va a exponer el tema que ven en pantalla, junto con su mentor. Más o menos aproximadamente se calcula que la plática dura entre 25 a 30 minutos. Después se abre un espacio en donde va a intervenir el doctor Jorge Montalvo y previamente también se van a leer lo que son comentarios y preguntas, así que anímense, cualquier duda que tengan, estaremos aquí para responderlas. También se le agradece para los que están participando por la página de Facebook, la de Soy Médico 17, y de igual forma a todos los que nos sintonizan aquí directamente en vivo por vía Zoom. Y se les recuerda también para los que no pueden estar presentes aquí en la sesión en vivo, todas las pláticas se suben al canal de YouTube Medical Legal Center. Así que se les agradece a todos por su participación y también a los ponentes del día de hoy. Le voy a dar el uso total al doctor Jorge Montalvo y también presentar pues principalmente a la doctora. La doctora que tenemos el día de hoy se llama Estrella Mariana Martínez Degollado, egresado de Medicina de la Universidad de Guadalajara, hizo su servicio social en la unidad de VIH del Hospital Civil Antiguo de Guadalajara y también hizo ginecología y obstetricia en el Hospital Civil Nuevo de Guadalajara. Actualmente cursa el primer año de su especialidad en medicina materno-fetal. Así que sean bienvenidos y adelante, doctor. Bueno, ya nada más, ya oyeron ustedes la presentación. Realmente he platicado yo con la doctora Estrella acerca de la trascendencia de este tipo de diagnósticos de temas que son muy importantes porque son bombas latentes, ¿no? En el momento que se presenta, si no las detectamos oportunamente, su impacto en el pronóstico de calidad de vida y inclusive en la propia vida sobre todo de los productos de la gestación es muy importante. Entonces, es un tema realmente que todo ginecobstetra debe de tener en mente. Todo aquel que atiende a una paciente embarazada deberá tomarlo en cuenta desde el momento, inclusive si es posible desde antes de la concepción, es decir, de la consulta preconcepcional. Sería muy importante establecer todos estos diagnósticos. Entonces no me queda más que presentarle a la doctora, nuevamente a la doctora Estrella Mariana Martínez Degollado, que nos haga favor. Doctora, por favor, el foro es suyo. Muchas gracias, gracias por la invitación, buenas noches a todos. Pues entonces el tema que vamos a abordar el día de hoy es VIH embarazo, y en realidad lo que yo les quiero dar es perlas para hacer el diagnóstico y tratamiento. A manera de generalidades, pues recordemos que la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el VIH, y su consecuencia final, que sería el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, por sus siglas SIDA. Recordemos que pues es una epidemia que se relaciona con sexualidad, pobreza, inequidad y vulnerabilidad del ser humano. De hecho, si nosotros pensamos, o si nos dicen la palabra VIH o SIDA, lo más probable es que las primeras palabras que se nos vengan como a nuestra mente, pues a eso, una enfermedad de transmisión sexual, inequidad, pobreza, y ahorita pues es lo que vamos a ver. Respecto a datos epidemiológicos, se estima que 38.9 millones de personas viven con VIH, esto a nivel mundial, según datos de ONU-SIDA del 2018. Y a nivel global, 50% de las personas infectadas mayores a 15 años son del género femenino. ¿Y por qué esta importancia de decir, o sea, que la mitad de las personas infectadas a nivel global son mujeres? Pues porque recordemos que nosotros, pues tratamos nosotros como ginecólogos, nuestros pacientes son del sexo femenino, y la mayoría van a ser en una edad reproductiva, y siendo en una edad reproductiva, pues con riesgo de embarazo, y pues si no están bien controladas, riesgo de transmisión vertical. Anualmente nace 1 millón de recién nacidos con exposición al VIH, pero como ya les dije, esto a nivel global. Y pues, ¿cuáles son los datos de epidemiología en México? Pues afortunadamente la prevalencia del VIH en México es baja, de 1.1 a 1.5%, y de estas personas que viven con el VIH, afortunadamente la minoría son mujeres, 17.6%. En México, pues la mayoría de personas que viven con el VIH son hombres, y especialmente hombres que tienen sexo con otros hombres. Y de las mujeres infectadas,
74.4 van a estar en edad reproductiva entre 15 a 44 años. Entonces, que este porcentaje de pacientes, pues es como nuestra ventana de oportunidad para el diagnóstico y tratamiento. Afortunadamente, también la incidencia de VIH en mujeres embarazadas es baja, es de 0.067%, o lo que sería de un caso por cada 1.450 embarazos. Y también como dato importante, que en menores de 15 años de edad, la mayoría adquirió la infección de manera perinatal. Algo también muy importante, y lo pongo así en mayúsculas, es que es obligatorio ofrecer a toda mujer embarazada la información adecuada y realizar la serología para VIH en primer trimestre. Lo ideal es que sea pues antes del embarazo o pues en el primer trimestre. Y también algo muy importante que a lo mejor muchos no hacemos es repetir en el tercer trimestre la serología para VIH con el fin de detectar las seroconversiones. Recuerden que una vez que adquirimos la infección por el VIH, hay un periodo de ventana de aproximadamente de 3 a 4 semanas que las serologías para VIH van a poder salir negativas, siendo que la paciente ya adquirió la infección. Entonces es más que nada por este periodo de ventana y las posibles seroconversiones que hay que repetir la serología en el tercer trimestre. Y pues este punto, el tamizaje es el punto esencial y crucial para disminuir la transmisión vertical del virus. Algo también muy importante es hablar que el riesgo de transmisión perinatal del VIH en ausencia de cualquier tipo de tratamiento para el mismo varía de un 15 a un 40%. O sea, el riesgo de transmisión es muy alto si no tratamos a la paciente embarazada. Y pues algo también es que el riesgo de transmisión perinatal va acorde a la carga viral materna. O sea, entre mayor sea la carga viral, mayor es el riesgo de transmisión perinatal. Y en mujeres con carga viral indetectable, se ha visto pues en múltiples estudios que se han hecho que el riesgo de la transmisión vertical es extremadamente bajo. También existe evidencia de transmisión del VIH al feto desde la semana 8 de gestación, aunque la transmisión periparto es la forma más frecuente. Alrededor del 50-70% de los casos de transmisión vertical ocurren justo antes o durante el proceso del nacimiento. Entonces es por eso también la importancia de que una vez que la paciente llegue al término del embarazo, que en este momento ya esté indetectable la carga viral, porque recordemos, paciente con carga viral indetectable, el riesgo para una transmisión vertical es prácticamente nulo. Y la transmisión postparto ocurre a través de la lactancia materna, con un riesgo que varía de un 7 a un 22%. También de esto pues depende de qué tanta lactancia y depende también de la carga viral materna. Es por eso que una de las contraindicaciones de lactancia materna sería la infección por el VIH, y esto sí sin importar que la madre esté indetectable. También pues es importante hablar de los factores de riesgo para adquirir la infección por el VIH. ¿Por qué? Pues porque de esta manera, si nosotros detectamos los factores de riesgo, vamos a hacer un especial énfasis en hacer esta búsqueda de la infección en las pacientes que tienen mayores factores de riesgo. Y pues por eso la importancia de hacer un buen interrogatorio, una buena historia clínica, porque si nosotros hacemos un buen interrogatorio, ahí ya de entrada vamos a estar preguntando factores de riesgo y pues por lo tanto pues pensar o sospechar en la enfermedad. Pues de los principales factores de riesgo son mujeres que han tenido contacto sexual con compañeros infectados por el VIH, pacientes que tengan antecedentes de infecciones de transmisión sexual, llámese por herpes, por clamidia, gonorrea, sífilis, trabajadoras sexuales, antecedentes de uso ilegal de drogas intravenosas, historia de transfusión, sobre todo antes de 1986, y relaciones sexuales sin protección con más de una pareja sexual. También existen factores maternos que influyen en la transmisión perinatal del VIH. ¿Y estos, pues, cuáles serían? El principal, pues, una carga viral materna elevada. O sea, una carga viral detectable, más de 50 copias, sería un factor y el principal factor de riesgo para una transmisión perinatal. Una cuenta baja de linfocitos CD4, sobre todo abajo de 200, los CD4. Ya una enfermedad por VIH avanzada, o sea, ya que esté como en una etapa de SIDA.
ausencia de tratamiento antirretroviral, que esto pues va de la mano con que si no hay tratamiento antirretroviral, pues la carga viral va a estar detectable, y pues también que existan algunas otras enfermedades de transmisión sexual. También algunos otros factores maternos sería la infección intraamniótica, que existe una rotura prolongada de membranas, que sea un parto vaginal y sobre todo cuando la carga viral está detectable, eventos obstétricos que hagan que haya una mayor cantidad de sangrado, llámese, por ejemplo, una episiotomía, una laceración perianal o una hemorragia obstétrica, la ausencia de una profilaxis antiviral en el recién nacido y la lactancia materna. Entonces, pues, importante identificar todos estos factores de riesgo, primero para, pues, sospechar cuáles son nuestras pacientes con riesgo de adquirir la infección por el VIH, y segundo, para identificar cuáles son las pacientes que tienen más riesgo, o sea, ya tienen el VIH, pero que tengan más riesgo de transmitir la infección. Respecto al diagnóstico, pues como ya se los comenté en un inicio, hay que realizar una prueba de tamizaje, que sería pues una prueba rápida para VIH durante la primera visita médica. Pues lo ideal es durante el primer trimestre o incluso en el periodo preconcepcional. Pero pues sabemos que muchas veces no pasa eso, que a veces las pacientes van a su primer valoración con un médico, ya sea en el segundo o tercer trimestre o incluso hasta el momento de ya para el nacimiento del bebé. Entonces, no importa en qué momento nos encontramos, si es la primera visita médica, hay que realizar una prueba rápida para VIH. Y si no se conoce o no se tiene una serología previa para VIH al momento del parto o posparto inmediato, se debe de realizar esto de manera urgente, una prueba rápida. Entonces, es por eso la importancia en que en todos los servicios de tococirugía debemos de tener pruebas rápidas para VIH y pues también para sífilis. Y si existen factores de riesgo, como las que ya vimos, hay que ordenar una prueba de ELISA o una carga viral. O sea, si ya hay una alta sospecha de que esa mamá pueda tener VIH, hay que irle tomando, digamos, una carga viral y una ELISA. Sabemos que la carga viral tarda ya en salir, pero lo que sí es de que lo que tengamos a la mano y lo que vamos a hacer principalmente es tomar una prueba rápida. Como ya se los comenté también, y esto por norma oficial mexicana, se recomienda repetir la prueba para VIH en cada trimestre, si se puede, o sea, en primer, segundo y tercer trimestre, y si no, idealmente en primer y tercer trimestre. Recordamos, por lo que ya les dije, por los casos de seroconversión que puedan ocurrir durante el embarazo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de la infección por VIH? Pues nada más recordar que existen pruebas de tamizaje y pruebas confirmatorias. Las pruebas de tamizaje son pruebas, generalmente pues son las pruebas rápidas, que son pruebas de inmunoensayo, o también conocidas como ELISA. Idealmente ya ahorita hay que usar pruebas de cuarta generación, que estas incluyen tanto la valoración de anticuerpos para el VIH como el antígeno P24. Las pruebas de tamizaje, pues, cabe mencionar que son muy sensibles, hasta en un 100%, y una especificidad de un 99.9%. El valor predictivo positivo es de un 90%, pero el valor predictivo negativo es de un 100%. Entonces, de tal manera que si yo tengo una prueba rápida para VIH, en ese momento, si sale negativa, nos descarta la infección. Pero ojo, pacientes con factores de riesgo, no hay que olvidar que pueden estar en un periodo de ventana y que por eso está saliendo la prueba negativa. Entonces, por eso, muy importante, pacientes con factores de riesgo, hay que repetirla al mes, la prueba de tamizaje, ¿de acuerdo? ¿Y ya qué pasa? Si nuestra prueba de tamizaje resulta positiva, ¿con eso puede hacer ya diagnóstico de VIH? La respuesta es no. Tenemos que hacer una segunda prueba de inmunoensayo de diferente plataforma. Esto pues por los falsos positivos que puede llegar a haber. Entonces, si ya tengo una prueba negativa, en ese momento me descarta la infección, pero si tengo una prueba de tamizaje positiva, no me confirma la infección y tengo que hacer más pruebas, ¿de acuerdo? Entonces aquí, como ya les dije, lo ideal, tengo prueba positiva, hay que repetir una segunda prueba de inmunoensayo. Pero ojo, algo muy importante, si el diagnóstico se realiza en el contexto de la atención del nacimiento,
Mientras esperan los resultados de la prueba confirmatoria, hay que iniciar tratamiento antirretroviral o la profilaxis al recién nacido. Sobre todo, entonces, si yo ya tengo una prueba de tamizaje en ese momento positiva, la paciente tiene factores de riesgo, no me voy a esperar una prueba confirmatoria y hay que iniciar tratamiento antirretroviral. Y aquí, pues, sobre todo, si ya está en el momento del parto o en el puerperio inmediato, pues, sobre todo, hacerle saber al servicio de neonatología o a quien recibió al recién nacido la profilaxis, porque recuerden que vamos en contra del reloj y si nos tardamos en dar la profilaxis, pues perdemos esa oportunidad de disminuir el riesgo de una transmisión vertical. Y bueno, ya como pruebas confirmatorias, es tanto la carga viral y las pruebas de electroinmunotransferencia, como sería el Western blot. Entonces, generalmente, si son pacientes que tienen factores de riesgo y la prueba de tamizaje sale positiva, generalmente uno luego se va a pedir la carga viral. Pero también, pues, que sepan que otro tipo de pruebas confirmatorias son como esa, como el Western blot. Entonces, ya para decir que ya es un paciente, ya poder decir que es un paciente seropositivo o confirmar el diagnóstico, tenemos que tener ya sea 2 pruebas de ELISA positiva, como ya lo vimos ahorita, con Western blot positivo. Entonces, ya con un Western blot positivo, esa es una prueba confirmatoria y ya podemos decir que nuestro paciente efectivamente tiene infección por VIH, aún en pacientes asintomáticos y sin factores de riesgo. También pacientes con 2 pruebas de ELISA positivas y con cuadro clínico de una infección por VIH-Sida, también ya, o sea, no, digamos que si el paciente ya tiene alguna infección o enfermedad que defina SIDA, con eso ya también podemos hacer diagnóstico de VIH. O también sería otro panorama, 2 pruebas de ELISA positivas con un Western blot negativos. Ese paciente no podemos descartar la infección, lo dejamos como que está como posiblemente infectado. Y algo muy importante, pues nos vamos a tomar la carga viral. Respecto a la carga viral, pues, ¿qué es lo que evalúa? Se hace una reacción de cadena de polimerasa o PCR y sirve sobre todo principalmente para el seguimiento o para la sospecha de una infección reciente. Pero ojo, todo paciente antes de iniciarse el tratamiento para VIH debe de tener su carga viral basal para saber con cuántas copias del virus se está haciendo diagnóstico. Y también algo muy importante, tener sus CD4 basales. Pero sobre todo, como ya se los comenté, la carga viral nos sirve para darle ese seguimiento a nuestro paciente, porque pues lo ideal es que todo paciente ya en tratamiento para VIH debe de estar la carga viral indetectable. Y ya respecto a la evaluación inicial de la embarazada, que ya se tiene el diagnóstico por la infección del VIH, pues como ya les comenté, hay que tener unos recuentos basales de los CD4 y de cargas virales. También, por ejemplo, si son pacientes que ya antes del embarazo ya tenían el diagnóstico de VIH, pues es muy importante ver como su historial de cargas virales y de CD4. Hay que saber cuándo se hizo el diagnóstico, con cuál es como su CD4 más bajos que ha tenido a lo largo de su vida, etcétera. Pero es muy importante pues tener ese recuento previo. Hay que tener pues nuestra carga viral y CD4 recientes. También son pacientes en que se les debe de tomar y descartar hepatitis A, B, C, infección por toxoplasma y por sífilis. Hay que evaluar la necesidad de profilaxis para infecciones oportunistas. Esto, pues, recordemos en pacientes con CD4 abajo de 200, hay que iniciar profilaxis sobre todo para neumocistis, y ya, pues, CD4 por abajo de 100 o de 50, también para micobacterias atípicas. Hay que evaluar el estado de vacunación de la paciente con atención particular en que esté vacunada para hepatitis A, para hepatitis B, influenza y para neumococo.
También hay que revisar la historia previa y actual de los tratamientos antirretrovirales que ha tenido, con especial énfasis en problemas de adherencia. O sea, hay que ver si son pacientes, como ya les digo, que ya tengan con años atrás del diagnóstico, hay que evaluar cuál ha sido su adherencia previa al tratamiento. Pues hay que efectuar también ultrasonido fetal para determinar edad gestacional y pues existencia de malformaciones. Esto pues sobre todo el ultrasonido del primer trimestre y el ultrasonido estructural, que serían como los más importantes, pero pues esos también se les tiene que hacer a todas las pacientes. También hay que evaluar la necesidad de soporte social, de soporte ya sea tanto el apoyo social, psiquiátrico, psicológico, de trabajo social, etcétera. También en pacientes que ya tengan múltiples tratamientos previos, y que tengan como también mala adherencia o que tengan como cargas virales detectables, hay que evaluar la necesidad de hacer exámenes contra resistencia para el virus para el VIH. Y pues hay que realizar los exámenes generales básicos que le pedimos a todas las embarazadas. Respecto al tratamiento, como ya también lo comentamos en un inicio, el objetivo primordial en una embarazada infectada por el VIH es prevenir la transmisión vertical. Ese es el objetivo primordial del tratamiento. Y es fundamental iniciar lo antes posible el tratamiento antirretroviral, esto independientemente de la carga viral y de los linfocitos CD4. Entonces, paciente embarazada que ya se conozca con VIH, hay que tenerla con tratamiento indetectable, y paciente embarazada de reciente diagnóstico durante el embarazo, en cuanto antes hay que iniciar tratamiento para VIH. Y acuérdense, hay que tener siempre nuestras carga viral y CD4 basales antes de iniciar el tratamiento antirretroviral. También toda mujer infectada con el VIH debe de recibir consejería y un tratamiento antirretroviral independientemente de sus niveles de carga viral, ¿de acuerdo? Esto porque, bueno, antes, ya hace muchos años, dependiendo como los niveles de la carga viral, era el momento en que se iniciaba tratamiento, pero esto porque antes pues los tratamientos para VIH tenían muchos efectos adversos, eran muy nefrotóxicos, hepatotóxicos, pero ya no es en la actualidad es el problema. Entonces, independientemente de la carga viral, se inicia tratamiento para VIH. Y el seguimiento durante el embarazo deberá incluir carga viral hasta lograr los niveles indetectables antes del nacimiento. Entonces, por lo tanto, hay que tener niveles de carga viral alrededor de la semana 36-37 para saber que esa paciente está o no está indetectable. Y esto, pues, ¿por qué la importancia y por qué hago mucho énfasis en cuanto a la importancia de que la paciente esté indetectable? Esto porque se vio que al momento, se vio que en cuanto antes inició tratamiento, mayores posibilidades de llegar a la indetectabilidad al final del embarazo. Entonces, vean, en pacientes que se inició tratamiento antirretroviral antes de la concepción, o sea, pacientes que ya antes del embarazo tenían el diagnóstico de VIH, llegaron a niveles indetectables hasta un 75.4%, esto al final del embarazo. O pacientes que se inició tratamiento durante el primer trimestre, un 74.2%. Pero vean cómo en pacientes en las que la terapia antirretroviral se inició tardíamente, en el segundo trimestre, solo el 68.8% alcanzó niveles de indetectabilidad al momento del nacimiento, y solo como las que se inició tratamiento en tercer trimestre, solo menos de la mitad, o sea, 44.1%, alcanzaron niveles de indetectabilidad. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque recuerdes que el principal factor de riesgo para la transmisión vertical es que haya una carga viral detectable. Entonces, ya respecto al tratamiento, pues en la paciente embarazada, los tratamientos de elección que se va a dar son con 2 inhibidores nucleócidos de la transcriptasa reversa y con, o sea, más alguno de estos, más ya sea un inhibidor de la proteasa, con un refuerzo, que ahorita vamos a ver los ejemplos, o ya sea un inhibidor no nucleócido de la transcriptasa reversa o un inhibidor de la integrasa. Entonces, generalmente las pacientes con
con VIH y embarazo deben de tener 3 fármacos para el virus. Entonces, vean cómo los 2 inhibidores no nucleócidos de transcriptasa reversa, de las mejores opciones es el abacavir lamivudina o tenofovir emtricitabina. Y la más, o la que más se prefiere es el tenofovir con emtricitabina. Otra opción es la acidobudina, la lamivudina, pero por los, hay mucha experiencia durante el embarazo y su seguridad, pero por los efectos adversos de no serían de elección. Entonces, quédense que los de elección serían tenofovir emtricitabina, combinado con, puede ser atazanavir con ritonavir, que el booster o el reforzado, el booster pues del inhibidor de la proteasa es el ritonavir. Otra opción es lopinavir ritonavir, aunque esa ya no es de primera línea por también los efectos adversos que tiene. Otra muy buena opción sería el darunavir ritonavir, que también todos estos son inhibidores de la proteasa. Otra opción es inhibidores no nucleócidos de transcriptasa reversa, como lo es el efavirenz. El efavirenz no es de primera línea, esto principalmente por los efectos neuropsiquiátricos que da. También se estaba relacionado a que se creía que era teratogénico, sobre todo que daba problemas de defectos de cierre de tubo neural, aunque ya en los últimos estudios y ya en los últimos datos de que se ha recopilado, pues se ha visto que en realidad es seguro durante el embarazo, pero pues de todos modos hay que usarlo con precaución y sobre todo si lo vamos a utilizar pues después de la semana 8. Aunque si ya la paciente tiene antes del embarazo el tratamiento con efavirenz, hay que dejárselo, ¿de acuerdo? Y otra opción muy buena serían los inhibidores de integrasa, ya sea con raltegravir o dolutegravir. Entonces, pues nada más hacer muy importante, acuérdense, la terapia antirretroviral no es con un solo fármaco ni con 2, es con una terapia combinada y les voy a poner aquí algunos ejemplos de ellos. Bueno, aquí vean, en esta no estoy promocionando marcas, pero solo para decir cuáles son como las más utilizadas. El Truvada, que es la combinación de tenofovir con emtricitabina, pues es el que más utilizamos. La otra opción es el Quivexa, que viene abacavir con lamivudina, y el que menos ya utilizamos es el Comivir, como ya se los dije, la lamivudina, cibudina, por los efectos adversos. Entonces, vean, aquí les pongo en esta imagen una buena opción de tratamiento y que sean como de las de elección en el embarazo, pues sería el Truvada, que viene el tenofovir con emtricitabina, más el raltegravir. O otra opción buena es el Truvada con el darunavir y con su booster, que es el ritonavir. O aquí otra opción que ya les decía, que es la tripla, que es el que viene, en una sola tableta viene el efavirenz con también la emtricitabina y el tenofovir. Entonces, si nuestra paciente ya previo al embarazo está tomando la tripla, que es lo padre pues de la tripla es que en una sola tableta vienen los 3 y es una toma al día. Entonces, si ya nuestra paciente está con este tratamiento previo al embarazo, pues hay que continuarlo, ¿de acuerdo? Y bueno, ya una cosa, ya hablé cuál es el tratamiento que debe de recibir la paciente embarazada durante el embarazo. Y la otra cosa es hablar de la profilaxis intraparto con sidobudina. Esta profilaxis intraparto con sidobudina se da cuando la carga viral es mayor a 1000 copias, ya al final del embarazo. O sea, y ¿cómo se da esta profilaxis intraparto a la madre? Son 2 miligramos por kilo intravenosos en 1 hora y se continúa 1 miligramo por kilo intravenoso hasta el momento del nacimiento del bebé. Esto pues es intravenoso a la madre. Entonces, también debemos de saber cuáles serían como los criterios para una cesárea electiva en pacientes con VIH. Pues sería si el diagnóstico del VIH se hace en el 3er trimestre o durante el parto. Por ejemplo, que tengo una paciente que me llega en trabajo de parto con 5 centímetros de dilatación, le tomo prueba para VIH en ese momento porque no se hizo durante el embarazo y está positiva. Esa sería una indicación para una cesárea de urgencia, porque esa paciente pues si no tiene tratamiento, lo más probable es que la carga viral esté arriba de 1000 copias. Entonces, acuérdense, mayor carga viral, mayor riesgo de transmisión vertical.
Otro criterio para una cesárea electiva sería si la carga viral a la semana 36 o posterior está mayor a 1000 copias. También durante la cesárea pues hay que dar profilaxis con sidobudina 3 horas antes de la cesárea, y pues idealmente la cesárea programada es a las 38 semanas si la indicación es por el VIH, o si es una paciente con VIH que por algún otro motivo, alguna causa obstétrica va a ser cesárea, ya sea por cesárea iterativa, por feto pélvico, placenta previa, etcétera, la indicación obstétrica pues sería, ya sería en base a la indicación obstétrica. Respecto a la monitorización de carga viral y CD4, la carga viral debemos de tomarla desde la visita inicial y estarla repitiendo entre las 2 a cada 4 semanas después del inicio del tratamiento o cambio de tratamiento. Y en la paciente embarazada hay que estarla repitiendo mes con mes hasta que esté indetectable. Una vez que logramos la indetectabilidad, o sea, menor a 50 copias, se puede estar haciendo la carga viral cada 3 meses, esto durante el embarazo. O si ya nuestra paciente previamente tenía diagnóstico de VIH, se embaraza y su carga viral está indetectable, también la carga viral puede estar siendo cada 3 meses. Y la última carga viral hay que tomar eso durante el embarazo, hay que tomarla ya más cercana al momento del nacimiento, entre las 34 y 36 semanas, y esto para la toma de decisiones sobre la forma del nacimiento y el tratamiento profiláctico adecuado en el recién nacido. Respecto a los CD4, pues también igual hay que tener nuestro CD4 desde la visita inicial, y estos hay que tomarlos al menos cada 3 meses durante la gestación. Estos no tienen que ser cada mes con mes, porque pues no van a variar mucho. Y en pacientes con tratamiento antirretroviral y carga viral indetectable, con CD4 arriba de 200, estos incluso se pueden estar evaluando cada 6 meses. Y como ya les había comentado, CD4 abajo de 200 son pacientes que tienen riesgo para infecciones oportunistas y hay que iniciar profilaxis para las mismas. Respecto al tratamiento al recién nacido, todo recién nacido expuesto al VIH debe recibir profilaxis antirretroviral posterior al nacimiento. Aunque la mamá esté indetectable, no importa. Deben de recibir profilaxis los bebés. Y se debe iniciar lo antes posible después del nacimiento e idealmente antes de las primeras 6 horas de vida extrauterina. Y la duración es de 6 semanas. Entonces es por eso que la importancia de hacer un diagnóstico oportuno precisamente para esto, para disminuir el riesgo de la transmisión vertical, porque nuestra oportunidad de tratamiento al recién nacido vean, o sea, debe ser antes de las 6 horas de vida extrauterina para iniciar el tratamiento de la profilaxis. Y el tratamiento es con monoterapia con sidobudina. Respecto al seguimiento al recién nacido, si es menor a 18 meses, se le tiene que estar tomando carga viral, la primera entre los 14 a 21 días de nacido, la segunda a los 2 meses y la tercera entre los 4 a 6 meses. Y si el bebito sale con una carga viral positiva, debe de ser confirmada lo antes posible con una segunda carga viral en muestras diferentes. La exclusión definitiva puede realizarse en niños que no recibieron lactancia materna con 2 o más cargas virales negativas a los 6 meses de vida, que para eso ya sus 6 meses de vida ya en teoría deberá de tener ya mínimo 3 cargas virales. Entonces ya si esas 2 o 3 cargas virales están negativas y no ha recibido lactancia materna, podemos hacer la exclusión de que ese bebito tuvo una transmisión vertical del virus. Algunos expertos recomiendan efectuar, además, en estas mismas condiciones, una prueba para detección de anticuerpos a los 18 meses. Y esto también para descartar en forma definitiva la infección. Recordemos que si nosotros le tomamos anticuerpos a un recién nacido, van a salir positivos, pero porque por el paso transplacentario de los anticuerpos maternos hacia el bebé, pero no porque tenga la infección por el VIH. Por eso, el seguimiento de los primeros meses de vida es con cargas virales y no con anticuerpos. Y ya para terminar, quise poner como estos puntos que fue lo que traté en la plática. Pues sabemos que para limitar la transmisión perinatal de VIH, pues es trabajo de todos. Y es por eso muy importante la vigilancia epidemiológica en embarazadas. Por eso sí o sí, pacientes embarazadas con o sin factores de riesgo, debemos de tomarles
una serología para VIH en el primer trimestre y en el tercer trimestre. La importancia de hacer un diagnóstico precoz, sobre todo para iniciar de manera precoz el tratamiento, y así disminuir el riesgo de una transmisión vertical con el fin de llevar a la mamá al fin del embarazo a que esté indetectable respecto a la carga viral. Hay que tomar en cuenta la profilaxis intraparto cuando se requiera, sobre todo pues cuando la carga viral esté detectable, sobre todo arriba de 1000 copias. La profilaxis en el recién nacido es sí o sí, a pesar de que la mamá esté indetectable. Y pues muy importante seguimiento del binomio madre-hijo involucrado y sobre todo pues en esta vigilancia de una transmisión vertical. Ya por último, recordarles que el 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el VIH. Es labor de todos la detección oportuna del VIH y pues el tratamiento oportuno y sobre todo durante el embarazo para disminuir el riesgo de la transmisión vertical. Sería todo de mi parte. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna duda. Pues excelente, doctora Estrella. La verdad es que, como suponía yo, iba a estar muy, muy interesante. Yo sé que en unos cuantos minutos realmente es imposible poder visualizar todo esto, ¿no? Es decir, el tener el concepto completo de lo que significa, ¿no? Es decir, platicábamos antes de iniciar tu plática de la trascendencia de esto en relación a la posibilidad de prevenir daños mayores, sobre todo a los bebés, y obviamente lo que esto implica. Ahorita que estabas hablando de los diferentes tratamientos antirretrovirales, es importante el hecho de que, imagínense, tienen un papá que tiene VIH positivo, una mamá y tienes un bebé, ¿sabes lo que cuesta eso? Es una locura. El hecho de algunos de los medicamentos que, por ejemplo, el que tú mencionabas al último, la tripia es muy, muy requerido por lo que ya mencionabas, la comodidad de utilizarlo, ¿no? Yo tengo pacientes que toman la tripia porque es una sola toma, es práctico, pero la tripia no sé cuánto esté costando ahorita, pero está costando alrededor entre 13, 14 mil pesos la cajita de 30 tabletas, es decir, es una lana la que se tiene que gastar, ¿no? Tal vez. Sí. Y eso si lo multiplicas por dos, por ejemplo, estás hablando de 26 mil pesos nada más de una parte del tratamiento que a veces estos pacientes requieren. Entonces, sí es el concepto de lo que tú nos decías, de la prevención, de la visualización de los factores de riesgo, creo que es bien importante. Es un tema realmente toral. Muchos de las cosas que hacemos todos los días, a veces las hacemos automáticamente, ¿no? Es decir, el hecho de pedirle exámenes a los pacientes, a veces les decimos, cuando te embaraces vienes. Y como tú dices, a veces llegan ya cuando ya llegan casi a tener el producto. Y en ese momento, si tenemos la buena suerte de tener pruebas rápidas, pues ya la libró ese, porque no nos da tiempo de tomar algunas medidas de profilaxis y a ese bebé, sobre todo ese bebé, comenzarlo a tratar desde un poquito antes de que nazca. Pero seguramente hay muchas pacientes que se nos están yendo. Estaba yo leyendo hoy en la mañana acerca de algunas de estas cosas y me recordaba cuando yo soy mucho más viejo, pero acordándome cuando comenzó la epidemia del SIDA, que comenzaron los primeros reportes, estaba yo estudiando y apareció el famoso el Weekend Report of the Morbidity and Mortality en los Estados Unidos en 1981 y comenzaba a hablar de una enfermedad que era rara porque había una serie de casos de gentes que habían tenido por Pneumocystis carini, y que pues les llamó la atención, es decir, una enfermedad asociada con problemas inmunológicos, ¿no? Ya poco después, ya un año después, aparecen ya los primeros reportes de 1982 del SIDA, ya como tal, el término ya de AIDS, ¿no? Que nosotros, digo, estábamos jóvenes, de repente te comienzan a decir y lo comienzan a relacionar, como decías tú, con una serie de prácticas, entre ellas
pues prácticas sexuales. Entonces nosotros nos reíamos porque decíamos, ya, nadie se va a poder portar mal porque si te portas mal te vas a contagiar de SIDA y te vas a morir. Porque parecía que iba a ser un problema mucho más grave de lo que afortunadamente fue. Siendo muy grave, gracias a Dios, se comenzaron a tomar algunas medidas relativamente pronto y entonces comenzamos a ver. Ya en el 82, inclusive, comienzan a aparecer los primeros reportes de transmisión perinatal. Ya comienzan a hablar de que sí había un riesgo no solo para las embarazadas que tenían SIDA, sino para sus hijos. Entonces esto comienza a generar una serie de alarmas, ¿no? Y en nuestro país, pues ya en el 83 comenzamos a tener casos ya bien identificados. Ahí en nutrición comienzan los primeros casos y comienza ahora sí que la alarma mundial, ¿no? Y ya aterrizada en nuestro país. Esto es bien importante por lo que también mencionabas, un porcentaje muy importante de pacientes desafortunadamente no sabe que son portadoras, ¿no? Claro. Yo creo que estamos viendo y comentábamos, yo a veces quiero pensar que hay muchos más casos de los que en un momento dado nos damos cuenta y que desafortunadamente algunas pérdidas, porque aparte se ha relacionado también con una serie de complicaciones de morbo y mortalidad materno-fetal fetal en relación a la propia enfermedad. Algo que mencionabas tú y sí me gustaría que, no sé qué tanto comentábamos de que pues en el hospital donde tú estás, pues siguen teniendo, obviamente, afortunadamente no un número exagerado de casos, pero sí están teniendo casos con este tipo de patologías. ¿Qué han encontrado, se ha relacionado mucho la terapia antirretroviral con algunos problemas que afectan? Se dice que el SIDA no afecta la evolución del embarazo, pero que la terapia sí puede modificar las condiciones del embarazo. Y hay reportes donde hablan de algunos problemas de prematurez, preeclampsia, inclusive muerte fetal. En lo que ustedes han manejado, ¿tienen alguna información acerca de esto? Porque hay un poquito de información, un poquito, hay lugares, por ejemplo, en España dicen que no tanto, en Estados Unidos dicen que sí. ¿Ustedes has tenido o han tenido alguna condición asociada en estas pacientes, por ejemplo, las que están siendo tratadas, en este caso, por ejemplo, de preeclampsia o de alguna otra complicación, prematurez, etcétera? Pues no, no tan así una asociación directa, doctor. En sí, ya más bien, sí, o sea, depende de la paciente y ya después, pues depende mucho como sus otros factores de riesgo. Pero así como que el VIH en sí, por sí solo sea como factor de riesgo para preeclampsia, parto pretérmino o alguna otra malformación, pues en realidad no lo hemos visto. Y el tratamiento antirretroviral, pues es seguro también durante el embarazo. Incluso el efavirenz, que también es otro de los que se consideraban, o bueno, todavía se consideran como de los que no son seguros, incluso como ya en los datos que se han obtenido, pues también puede llegar a ser seguro. Sí, Entonces, sí, perdón. Sí, sí me decías, ¿entonces qué? como ya le dije, afortunadamente no son la mayoría las pacientes que vemos con infección, que tratamos pues con infección de VIH, y afortunadamente la mayoría de nuestras pacientes logran estar indetectables al inicio al final del embarazo, o la mayoría eran pacientes que ya se conocían previamente con VIH, que están indetectables, bien controladas y posteriormente se embarazan. Pero sí, como le digo, pues sí, afortunadamente, pues la transmisión vertical prácticamente sería nula si la madre llega a estar indetectable al momento del nacimiento. Y algo sí, pues muy importante, la profilaxis, que aún así ese recién nacido sí o sí se le debe de dar. ¿Cómo están ustedes? La verdad es que, por ejemplo, yo los casos que he tenido, que no, vamos, realmente a través de muchos años han sido aproximadamente unos 6 7 casos de pacientes con SIDA.
afortunadamente platicábamos de que la mayoría de estas pacientes, solo una me llegó realmente que tuvimos que hacer diagnóstico alrededor de las 20 semanas y en ese momento la mayoría ya, vamos, cuando llegó conmigo, eran pacientes ya diagnosticadas con SIDA, ¿no? Es decir, la resolución, la verdad es que en el caso mío, las recomendaciones durante mucho tiempo han variado un poquito, pero mucho tiempo la recomendación era cesárea. Ustedes lo están dándole trabajo de parto a la paciente que tiene posibilidades, le permiten, dado una serie de condiciones. Sabemos que tiene que haber una serie de requisitos, como estas cuentas virales detectables, pacientes que han estado mantenidas durante tratamiento, etcétera, etcétera. La Organización Panamericana de la Salud, en un reporte que hizo hace como 2 años, decía que sí, que se podía hacer parto en algunas pacientes, casos específicos bien establecidos desde el punto de vista obstétrico, previo consentimiento, haciéndole hincapié a las pacientes que habitualmente un 1% de las pacientes, a pesar de todas estas condiciones, pues, su bebé se podía contagiar. A mí ese 1% me sigue dando mucho miedo en lo personal. No sé si en los centros y algunos de los gentes que nos está oyendo, ellos están realmente optando todavía, decir, si están entrando a esta posibilidad que finalmente es un derecho de la paciente, el hecho de presentarle como una opción el parto. ¿Ustedes cómo los han resuelto o si tienen alguna estadística? ¿Han sido cesáreas? ¿Están atendiendo parto en algunos casos? ¿Cómo lo están resolviendo los embarazos y en qué momento? Sí, pues la mayoría sí llegan a ser cesáreas, pero por alguna indicación obstétrica. La mayoría es por cesárea iterativa, o sea, 2 o más cesáreas previas es como la mayoría de la indicación de nuestro centro. Pero sí hemos llegado a tener casos de pacientes que están indetectables y llegan con trabajo de parto y se les permite tener un trabajo de parto, siempre y cuando también evaluando, como ya les dije, las condiciones obstétricas, que no hay una desproporción cefalopélvica, que no sea un feto grande, y tomando en cuenta condiciones de que esa paciente, también igual vuelvo a lo que ya comenté, si esa paciente tiene, por ejemplo, riesgo para hacer una hemorragia obstétrica, o riesgo para tenerle que hacer una episiotomía o que haga un desgarro perianal, o sea, entonces ya todos esos riesgos los vamos evaluando y cualquier como riesgo que sea como un exceso de sangrado, pues preferimos mejor interrupción vía abdominal. También vuelvo a lo mismo, si ya llega con ruptura prolongada de membranas, etcétera. Pero sí hemos tenido partos siempre y cuando las condiciones obstétricas lo permitan y la carga viral esté indetectable. Pero que me digo, la mayoría sí son cesárea, Siguen siendo generalmente programadas como entre las 38 y 39 semanas. Sí, vamos, lo que pasa es que obviamente nuestra obligación es ofrecerle a la paciente todas las opciones, ¿no? Es decir, tenemos que presentarle al paciente como parte de su autonomía, derecho a elegir qué quiere, especificando muy bien cuáles son sus condiciones. De ahí la importancia de diagnósticos oportunos y bien establecidos y una información. Esto creo que es bien importante y antes de que se me pase, es muy pertinente a la hora que nosotros en un momento dado detectamos una paciente para establecer con la pareja si es una pareja cero discordante o si es una pareja con virología diferente. También comenzar a ver cómo vamos a manejar esa relación de pareja durante la gestación y el acompañamiento que se le va a dar a esta paciente, porque obviamente a la hora que tú le dices a una paciente que tiene SIDA, se quiere tirar a morir, ¿no? Es decir, es el impacto psicológico y bien tú decías del manejo multidisciplinario de estas pacientes. Son pacientes que requieren un acompañamiento y un manejo de la obstetra. Obviamente necesitamos ponerle en contacto con el servicio de neonatología, pediatría, inmunología, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, realmente para que estas pacientes hayan. En relación a la detección de alteraciones, por ejemplo, ustedes están usando, nosotros estamos usando en algunos pacientes que suponemos y en algunos protocolos de manejo del paciente con SIDA,
recomiendan el uso de, vamos, el diagnóstico de defectos cromosómicos utilizando DNA fetal libre. ¿Ustedes tienen DNA fetal libre o hacen marcadores, es decir, cromosómicos por bioquímicos y de ultrasonido nada más? ¿O están usando este tipo de tecnologías? ¿Tienen ese tipo de opciones? Sí, doctor, bueno, en nuestro centro y como hay servicio de medicina materno-fetal, que es en el que estoy yo, sí Ujú. lo que hacemos, pero eso se lo ofrecemos a todas las embarazadas, es en el ultrasonido del primer trimestre y también tenemos ahorita la prueba, la del Duo Test, y entonces ya con pruebas serológicas y el ultrasonido del primer trimestre, hacemos tamizaje para cromosomopatías y también riesgo de preeclampsia, de parto pretérmino, pero eso a todas las embarazadas. Y Embarazadas. DNA fetal, ese no, o sea, sí, si lo tuviéramos accesible, sí, pues sí también lo pediríamos, pero no es algo que cubra el hospital y es algo que en realidad pues sí está como entre 11,000 pesos, entonces no, Ah, generalmente no, pero tienen muy buenas tasas de detección claro, con el eco del primer trimestre y los marcadores serológicos, no, perfecto. la PAPA y la HCG beta. Ajá. ¿Tienen alguna unidad dentro del Departamento de Medicina Fetal? ¿Tienen alguna área de infectología específicamente? ¿Cómo trabajan ustedes con infectología? ¿Son interconsultantes con el Departamento de Infectología? ¿Cómo lo manejan? ¿O tienen infectólogos gineco-infectos, ¿no? Ahí. Generalmente también igual los médicos maternos fetales ven a las pacientes de embarazo de alto riesgo, incluyendo en este caso a las pacientes con VIH, y también se maneja como servicio conjunto con infectología, que es quienes les dan el tratamiento antirretroviral y les dan como es el seguimiento de carga viral, CD4, infecciones oportunistas, etcétera. Pero sí, siempre manejamos en conjunto, al igual que con nutrición, con psicología. Sí, siempre se trabaja como de manera multidisciplinaria. Previamente, si va a ser, por ejemplo, una cesárea programada, se notifica también al servicio de neonatología. Entonces, sí, se trabaja en equipo. Ah, perfecto. ¿Cuáles serían, porque se nos está acabando el tiempo, ya nos quedan unos cuantos minutos? Tú nos decías al final, sí, me gustaría que nos pusieras la última transparencia, porque sí quisiera que esas perlas de conocimiento, ¿no? Que insistieras mucho. ¿Cuáles de esto, nos los repitieras? Porque creo que es importante que nos lo llevemos a casa. Son de las cosas que creo que es muy importante que la gente que nos ha hecho el favor de acompañarnos el día de hoy se pueda llevar a su casa acordándose específicamente de estos puntos, porque creo que son finalmente los elementos importantes en la relación del ginecobstetra, del materno fetal, del médico simplemente de primer contacto en algunos lugares donde desafortunadamente tienen dificultad para poder fácilmente trasladar, que debería ser un factor que tendrían que contemplarse en todos los medios de capacitación de los que tiendemos de algún momento a mujeres embarazadas, igual en qué momento trasladar a estas pacientes a otros niveles de atención para su seguimiento. Pero quisiera que nos las volvieras, porque creo que es importante que nos volvieras a insistir en esta diapositiva, ¿no? Pues sí, volver a hacer énfasis respecto a que el tamizaje es para todas las mujeres embarazadas con y sin factores de riesgo, que la serología para VIH y bueno, también para sífilis se debe de tomar idealmente preconcepcional o en el primer trimestre, o si ya no nos llegó esa paciente en el primer trimestre, en la primer consulta que tenga con algún contacto médico, y hay que repetirla en el tercer trimestre, que pienso que eso es algo que no, muchas veces ya no hacemos, nos quedamos con que, ya, le tomaron prueba para VIH, no, pues que sí, ¿cómo salió negativa? Y muchas veces nos quedamos con eso y ahí estamos dejando esa ventana de oportunidad de las pacientes que pueden hacer cero conversión durante el embarazo. Entonces sí, importante repetir la serología para VIH en el tercer trimestre. Perfecto. La importancia pues de hacer un diagnóstico precoz. ¿Esto por qué? Pues para iniciar el tratamiento lo antes posible. Ya vimos
entre más pronto iniciemos el tratamiento para VIH, mayor, al momento del nacimiento, nuestras tasas de indetectabilidad del virus en la mamá van a ser más altas. Y entonces, si la mamá está indetectable, es menor el riesgo de transmisión vertical. Entonces, tratamiento antirretroviral a todas las pacientes al momento del diagnóstico. Y acuérdense, nada más, siempre y cuando hay que tomarles a esas pacientes carga viral y CD4 basales antes de iniciar el tratamiento. Pero incluso ese mismo día se toma la muestra para carga viral CD4 y ese mismo día se inicia el tratamiento. Obviamente hay que estar vigilando la adherencia al tratamiento, los efectos adversos al mismo, y evaluar que pues la paciente haya entendido y se lo esté tomando adecuadamente, con los horarios adecuados. Hay que valorar pacientes, como ya les comentaba, con CD4 abajo de 200, que son las que tienen riesgo de infecciones oportunistas. Hay que darles el tratamiento oportuno para infecciones oportunistas. En caso de que se requiera, pues hay que dar la profilaxis intraparto a la mamá, que es con sidobudina, con la amibudina, perdón, y en la profilaxis al recién nacido hay que darla también esa sí o sí, independientemente de la carga viral de la mamá, y pues el seguimiento de las consultas posteriores a la madre, ya en puerperio, y pues que no deje de acudir a sus consultas con el servicio de infectología, y pues el seguimiento al recién nacido, pues para descartar o confirmar que haya habido una transmisión vertical. Y también algo muy importante que quiero agregar aquí también es que pacientes, mujeres que hacemos diagnóstico de VIH en edad reproductiva, estos que no estén embarazadas, hay que ofrecerles un método de planificación familiar, y sobre todo en pacientes que tengan SIDA, o sea, alguna infección o patología que defina SIDA, o pues que estén en edad reproductiva, porque pasa muchas veces eso, que se hace diagnóstico de VIH en una mujer no embarazada, y a veces esa pequeña parte se nos olvida de que esa paciente pues está en edad reproductiva, tiene pareja, y con qué método se está cuidando. O sea, lo ideal sería que no se embarazara mientras esté con la carga viral detectable, perdón, o mientras tenga alguna infección que le defina SIDA. Entonces, nada más como hacer énfasis en eso, o sea, en esa prevención, pues. Sí, esto creo que es muy, muy puntual. Yo me quedaría dos aspectos. Esto que decías del diagnóstico precoz. Hay que tomar en cuenta esto que mencionabas tú, las pacientes que se quieren embarazar, ¿sí? Dentro de la batería de estudios que les tenemos que hacer cuando las muestran ese deseo, ella, su pareja, hay que checarlos de enfermedades como hepatitis, etcétera, ¿no? Es muy importante porque les vamos a dar la oportunidad de poder establecer un diagnóstico precoz y una terapia oportuna. Y lo que tú mencionabas, es decir, las pacientes de SIDA se pueden embarazar siempre y cuando reúnan los requisitos que tú ya nos mencionabas, ¿no? Es decir, con cargas virales indetectables, sin complicaciones, en tratamiento regular. Refieren algunas gentes, por ejemplo, en el Clínic de Barcelona dice que ellos les dan ventanas de posibilidad, siempre y cuando sean fértiles, de no más de 12 meses para poder lograr esto, y no tienen que volver a retomar nuevamente tratamientos por el riesgo de exacerbación de los cuadros, o en un momento dado que una infección de VIH se convierta en SIDA como tal. Entonces esto creo que son puntos importantes a señalar, como tú bien mencionas, con objeto de que le demos un tratamiento integral, le demos oportunidades a nuestras pacientes de tener una vida plena. Es decir, el hecho de ser cero positivo no quiere decir que no puedas disfrutar de la vida, e inclusive tener la posibilidad de tener hijos, ¿no? Entonces, creo que esto es bien importante, y creo que como tú nos los has presentado ha sido de manera excelente. Pues realmente ya se cumplió la hora. Doctora Estrella, pues como siempre, muchas gracias. Realmente ha estado brillante. En un muy poquito tiempo nos diste mucha información que nos va a permitir dar una mejor atención a nuestras pacientes, y sobre todo el objetivo de tu plática creo que se cumple de manera muy puntual, es generar conocimientos que nos permitan prevenir
sí, la transmisión vertical, que creo que es algo terriblemente importante por la trascendencia que tiene. No sé si quieras agregar algo más, y pues si no, simplemente agradecerte nuevamente y espero que pronto contemos nuevamente con tu presencia, realmente lo haces muy bien. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Por favor, el que tenga interés en participar, así como Estrella, les digo yo que son los futuros profesores de la ginecología en nuestro país, por la capacitación, por la actualización médica continua, por compartir conocimientos, buscar alternativas nuevas para mejores tratamientos, para una atención a nuestras pacientes de calidad y de excelencia, ¿no? Entonces, por favor, si tienen interés, estamos siempre abiertos a cualquier, no hay tema malo, no hay tema que no sea importante, porque todos a veces estos temas que pareciera que son del día a día, que todos tenemos, nos damos cuenta frecuentemente que tenemos grandes lagunas y que el conocimiento que nos permiten a todos alcanzar mejores resultados en nuestra práctica cotidiana. Pues no me queda también nada más que agradecerles nuevamente a la doctora Estrella Mariana Martínez Delgado, por su, como siempre, brillante participación, y pues a todos ustedes por estos minutos que nos dan para, pues, platicar temas que creemos que son importantes para todos. Les deseo una muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por todas las participaciones y aquellos que estuvieron sintonizándonos con nosotros por la página de Yo Soy Médico 17 y aquí por Zoom. Así que nuevamente se les agradece y que pasen muy bonita noche. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Felicidades, doctora. Muchas gracias, buenas noches.